Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Futuro 360, capital cósmica de la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Hoy vamos a pasearnos por todos estos temas y llevarles a ustedes la frontera en estas materias. Pero vamos a partir con algo que nos encantan. Es cura de la diversidad biológica, reserva de agua y muchas veces una barrera protectora frente a inundaciones o incluso tsunamis. Los humedales, somos fanáticos de ellos, han sido reconocidos por sus servicios ecosistémicos, pero también por los bordes culturales que tienen estos ecosistemas. Viajamos hasta la región de Biobío para conocer su relevancia en la zona de Arauco, una que ha sido catalogada literalmente como una comuna de humedales con más de 20 de estos ecosistemas. Veámoslo. Pilpilén, gaviota de Franklin, aguilucho de Mazafuera. Son parte de las 124 tipos de aves que sobrevuelan estos cielos. Un entorno donde el agua es el protagonista. Y sabemos que donde hay agua, hay vida. Nidos como estos aparecen entre octubre y diciembre en varios puntos de la desembocadura del río Carampangue, lugar donde nace el humedal de Arauco. Refugio para anfibios, insectos invertebrados y animales marinos que se sumergen por donde navegamos. Flora y fauna de la región del Biobío que llegamos a conocer para comprender su rol e importancia para decenas de especies. Se hizo un estudio, una línea base para saber sobre chungungos, sobre delfín chileno, sobre los lobos marinos y ballenas que se avistan en el Golfo de Arauco. Así que estamos en un lugar privilegiado. Por suerte ya es santuario. Reserva de agua dulce, fuente de alimento y hierbas medicinales, espacio natural de valor cultural y educativo cuando están en medio de la ciudad. Actualmente, 83 humedales en 56 ciudades de Chile se encuentran protegidos gracias a la Ley de Humedales Urbanos. Nos permite poder desarrollar educación ambiental y por eso es súper importante poder llevar a cabo este plan de manejo que nos pueda indicar qué podemos hacer en un lugar y qué no podemos hacer en este otro lugar. Un humedal es una zona llena de vida. Llena de vida con agua en forma temporal o permanente. No tiene que haber un espejo de agua en forma temporal durante todo el año para ser considerado humedal. Los humedales se convierten en termómetros que miden la salud de un ecosistema. Sin ellos no hay desarrollo y por eso son aliados para mitigación y adaptación a la crisis climática. En el caso de este entorno del sur del país, un trabajo mancomunado logró que el humedal fuera declarado santuario de la naturaleza. Nos gustaba el tema del humedal y no sabíamos cómo protegerlo, entonces nos reunimos, empezamos a trabajar en reuniones, charlas, hasta que se creó la mesa de trabajo. Esto ha sido muy participativo, se han involucrado, hemos estado en conversaciones, hemos tenido un sinnúmero de reuniones en lo cual se generan acuerdos y se van tomando decisiones. Ampliando la mirada de las autoridades, de los científicos, de informar lo que nosotros como persona local veíamos. Aquí se han identificado 67 especies de flora con un 37% de carácter nativa. Un plan de manejo busca otorgarle una nueva categoría para su resguardo. Este humedal está vivo, se agranda, se achica, entonces se estudia la cobertura de la vegetación, cómo ha ido cambiando. Hemos estado trabajando desde el año 2016 en estudiar la ecología, la biogeoquímica, la hidrología, la oceanografía también del mar acá, por supuesto, para poder, digamos, sustentar científicamente la idea de proteger este bello ecosistema. Hemos desarrollado en conjunto con la comunidad un proceso que ha sido participativo con la academia, con la Municipalidad de Arauco y también con distintas organizaciones ambientales de la zona para promover que el río Carampangue y su desembocadura sea decretada un santuario de la naturaleza. Importancia de un refugio climático de 204 hectáreas, vital para la salud de los más de 20 humedales aledaños que se encuentran en la comuna y que evidencian la necesidad de su cuidado y preservación. Con la llegada del universo digital hemos tenido que ponernos al día respecto de otros temas. La neurociencia, en términos específicos, está tomando un rol muy clave en cómo vamos a vivir ese mundo digital. Estamos a tan solo años de que se hagan realidad nuevas tecnologías como implantes en nuestro cerebro. Hay algunos que ya tienen un implante en su cerebro, como por ejemplo también lo que se está desarrollando el multimillonario Elon Musk con Neuralink.
Es en este contexto que resaltan los límites éticos que debiera tener esta ciencia. ¿Cuánto nos estamos anticipando a la conversación, por ejemplo, sobre los neuroderechos, los derechos sobre lo que produce nuestro cerebro? Va a ser clave finalmente para poder establecer también los límites sobre nuestra propia privacidad y si queremos que se use en nuestra contra la información que sale de nuestro cerebro. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña María Isabel Cornejo, investigadora y profesora de Ética e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación. Mira, me parece muy interesante que podamos tratar de situarnos en el mundo. Desde tu perspectiva, ¿cuán atrasados estamos en la conversación sobre neuroderechos aquí en Chile? Bueno, en Chile hay que decir que somos el país pionero en establecer una reforma de derecho objetivo, es decir, un derecho que tiene el imperio del derecho frente a una infracción de alguno de los que se ha denominado derechos emergentes o neuroderechos, es decir, derechos humanos o derechos fundamentales que pueden ser impactados por las neurotecnologías, impactados por un uso disruptivo, porque debemos señalar que las neurotecnologías, por supuesto, tienen un uso terapéutico, un uso que puede ser beneficioso y deseable. Sin embargo, hay bastante desregularización y problemas éticos, políticos, de justicia distributiva, como tú muy bien dices, que deben ser regulados. Y en este sentido, Chile más que estar atrasado, está a la vanguardia. Está a la vanguardia y es pionero. Ahora, si uno pudiera tener una idea, ¿qué tipo de violación, a qué tipo de neuroderecho uno podría proteger gracias a lo avanzada que está nuestra legislación en esa materia? Bien, la verdad es que a partir del 2017 existen 2 artículos científicos, uno del grupo del Morningside Group, al alero de Rafael Yuste de la Universidad de Columbia y otro en la Universidad de Suiza por Roberto Andorno y Marcello Yenca, que establecen que deberían existir una reconfiguración de ciertos derechos humanos, ¿ya? En general coinciden en casi todos, pero hay 2 que son distintos y que presenta el grupo de Rafael Yuste, que son, uno de ellos es que podamos tener decisiones libres de sesgos algorítmicos y otra es el acceso equitativo a la aumentación cognitiva o a la mejora cognitiva. ¿Ya? Partamos por el primero, porque sí, me parece relevante. ¿Cómo nosotros podríamos, en el fondo, resguardar nuestra libertad de elegir sin destruir la industria de las supergigantes tecnológicas? Porque hoy día todo lo que tenemos en nuestro celular o en nuestros computadores está basado en la inteligencia que logran desarrollar los algoritmos a propósito de nuestras decisiones. Exactamente. Como tú muy bien dices, los algoritmos se alimentan de datos. Los datos nosotros mismos los entregamos con o sin nuestro consentimiento, ¿verdad? La mayoría de las veces es sin nuestro consentimiento y hay un enorme flujo de datos. Y ese es el dilema a lo cual se debe alcanzar. Es decir, si realmente están perfilándonos como consumidores, por ejemplo, a raíz de lo que nosotros vamos cliqueando, nuestra huella digital que vamos dejando, y por eso se nos discrimina, parece ser que no estamos ante las reglas del derecho realmente, no estamos protegiendo nuestros derechos fundamentales. En este caso la libertad. En este caso la libertad cognitiva. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer realmente? Se debería, primero que todo, solicitar consentimiento informado, hacer consentimientos reales, no generales, largos, que nadie lee. No, pero además consentimientos que no signifiquen que si no, no puedes usar la aplicación, porque hay muchas veces que si tú no pones acepto, entonces no te dejan usar la aplicación. Muy bien dicho, eso de hecho se llama contratos de adhesión. Y por otro lado, tiene que existir un control de sesgo, ¿ya? Es decir, tanto en los inputs y outputs de lo que significa esta caja negra, los algoritmos, ¿no es cierto?, que solo conocen unos pocos los ingenieros que hacen, digamos, los algoritmos. Es muy importante la transparencia, la explicabilidad, finalmente que la persona pueda entender, ¿no es cierto?,
para qué y el por qué se están utilizando esos algoritmos. No para discriminarme, no para hacer un perfilamiento de mis preferencias y después finalmente en el fondo estaríamos eliminando el libre albedrío, estaríamos diciendo que no existe el libre albedrío. Oye, pero eso hoy día se nos atropella permanentemente. Uno, sobre la base de la legislación chilena, ¿está en condiciones de alegar por eso? Absolutamente, de hecho ya existe una acción constitucional, ¿no es cierto?, un recurso de protección que fue admitido a tramitación precisamente porque una empresa estaba recabando neurodatos, ¿no es cierto?, datos biométricos, sin el consentimiento de su usuario, sin saber qué van a hacer con esos datos, a dónde va a ir, a quién se va a transar. Tú sabes que los datos se transan, ¿no es cierto? No solamente, y aquí desaparece el principio de territorialidad, y eso es lo desafiante, además de regular el mundo digital, ¿no es cierto? Ahora, de acuerdo a lo que me planteas, como que la frontera que estamos visitando hoy día es simplemente la del consentimiento, con la cual en rigor no se protege el libre albedrío o la capacidad de decidir libremente. Sí, bueno, no solamente, yo diría que es ingenuo, ¿ya? No lo digo por lo que tú me estás diciendo, porque tú me estás de hecho dando la razón. Porque imagínate en el metaverso, el flujo de datos neuronales y de todo tipo de datos que va a existir, no se le va a poder estar preguntando al usuario, ¿usted está de acuerdo con ingresar o no dar sus datos? No, realmente el flujo es tan amplio y es tan la vorágine que probablemente conceptos como consentimiento informado van a quedar obsoletos frente a este escenario que se viene. Es que a lo que voy es que además de quedar obsoleto el consentimiento o que sea solo el consentimiento lo que se puede proteger, lo que queda obsoleto es realmente resguardar la libertad. Bueno, exactamente, de hecho, ¿qué es lo que está en juego? Frente a una desregulación o no toma de conciencia a lo que nos estamos enfrentando, son las bases conceptuales subyacentes al derecho. Precisamente el libre albedrío, la igualdad, la autonomía, la agencia, la responsabilidad. Son los conceptos con los cuales trabaja el derecho. Esto está puesto en tela de juicio si no logramos regular, hacer consenso de hasta dónde vamos, por ejemplo, a entregar parte de nuestra privacidad, ¿ya? Que es otro de los derechos que han sido reconfigurados por los neuroderechos. Ahora, cuando uno mira las conversaciones que se están teniendo en otros lugares del mundo, ¿qué realmente es razonable esperar de cómo avance esta legislación? Porque la sensación que tengo permanentemente mientras conversamos es que en rigor va a ser imposible cuidar esto. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra expectativa al desarrollar una legislación y un sistema jurídico que proteja qué, por qué? Bueno, esa es realmente la pregunta del millón. Es una excelente pregunta. Yo la respondería de la siguiente manera. Hace muy poco, por ejemplo, el Consejo de la ONU aceptó frente a un requerimiento de varios países, más de 20 países, entre esos Chile, que se pusiera en la agenda la importancia de regular las neurotecnologías y su impacto en los derechos humanos, ¿ya? Eso es un primer paso. ¿Un primer paso hacia dónde? Quizá hacia realizar, una concientización y probablemente lo que va a desembocar en directrices de naturaleza soft law o de derecho blando, que si bien no son vinculantes en los países internos, sí dan una orientación para que posteriormente los países puedan tener sus propias legislaciones, a lo cual nosotros estamos adelantados a ese paso. Pero, como te digo, es importante esta concientización multinivel, no solo en el ámbito de la academia. Esto tiene que estar en la sociedad civil, en la participación política y, por cierto, de manera internacional. El Parlatino, la ONU, el OCDE, la Organización Mundial de la Salud, aquellos que están involucrados en temas de derechos de minorías vulnerables, etcétera, ¿ya? Ahora, para cerrar, habiendo conocido casos tan graves como el de Cambridge Analytica y el impacto que puede tener el uso de estas tecnologías en nuestra decisión del voto, en términos súper específicos, ¿cómo puede impactar la democracia en términos súper específicos? Bueno, es un peligro para la democracia. ¿Cómo? Por supuesto lo es. ¿De qué manera esta conversación está avanzando en la línea de proteger la democracia? Bueno, en esa línea
efectivamente la libertad cognitiva, el hablar, por ejemplo, o protegernos de los sesgos de conocimiento, el estar en pequeñas burbujas digitales donde todos piensan lo mismo y en estar alterando, manipulando nuestra libertad cognitiva es lo que ocurrió y lo que puede estar ocurriendo en estos términos con el ejemplo que tú das de Cambridge Analytica. Y eso precisamente es vulnerar aún más la democracia, el Estado de Derecho, las reglas y las concepciones con las cuales juega el derecho. Por lo tanto, es muy importante que se sigan realizando programas como este o, por ejemplo, como el Congreso que tendremos prontamente, un Congreso al alero del Congreso de Futuro y otras organizaciones y varias universidades, donde estaremos hablando prontamente el 28 y 29 de este mes, hablando de temas como el metaverso, que parecen escenarios tan distópicos o ficticios, pero ya vemos que no son ficticios y que nos afectan en todas las esferas, desde la más íntima, como nuestro derecho a la intimidad, a las más colectivas o sociales, como es la democracia. María Isabel Cornejo, te quiero agradecer por esta entrevista en Futuro 360 y veremos cómo avanza esta discusión, que es Muchas gracias a ti, Paloma. terreno minado, ¿no? Así es, sí. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con mucho más. Llegan los breves de Futuro 360, donde vamos a pasear por estos temas que son tan relevantes para la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Una tecnología limpia en la cual Chile busca ser pionera, convertirse en protagonista. Es el hidrógeno verde y va a servir como una fuente de energía para un bus del sistema de red de Santiago en 2023. Esto fue el anuncio conjunto dado por los Ministerios de Transporte y Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Energía, junto a representantes de la academia y el sector privado. Hay que recordar que la transición y el uso de hidrógeno verde es una de las metas que se ha puesto este gobierno y los anteriores en miras a este plan ambicioso de descarbonización de Chile para 2050. Este bus, que se va a sumar a los eléctricos que ya circulan hace algunos años, podría ser el primero de una futura flota de vehículos impulsados por hidrógeno verde que ayude al reemplazo de los buses que siguen circulando en base a petróleo. Tenemos una larga ruta para poder lograr los objetivos de hidrógeno verde aún, pero así podría verse el futuro. Es bonito que finalmente salgan a la luz, porque hoy es lo que la NASA está investigando y oficialmente ya lanzó un trabajo para hablar sobre una agencia que trata de explicar los fenómenos aéreos no identificados, que son más conocidos por nosotros como los ovnis. Este es un equipo formado por 16 investigadores de distintas especialidades que incluyen astrónomos, exastronautas, biólogos, profesionales de datos, científicos de inteligencia artificial, entre otros. El equipo va a analizar registros y datos ya públicos reunidos por agencias civiles y comerciales para luego crear una hoja de ruta que permita una investigación más en profundidad sobre estos fenómenos. Se espera que a mediados de 2023 la NASA publique un informe final sobre lo que haya recopilado hasta ese momento. Vamos a saber cuán locos estábamos, cuánto era verdad y cuánto era ficción. Hace 20 años quedaban menos de 100 en todo el mundo y ahora hay una población de más de 1000 que vive entre España y Portugal. Es el lince ibérico, el que a través del programa de Rewilding Europe ha evitado su extinción. Esta iniciativa, que comenzó en 2011, apunta a repoblar con animales en peligro de extinción en sectores donde la actividad humana es baja. El este de España, en el sistema ibérico, un sector montañoso con escasa población, es uno de los lugares donde el Rewilding Europe ha puesto su atención. El lince ibérico se suma a otras especies que están en este programa y no se ven de forma común, como el caballo salvaje o el buitre negro. Se llama azabache, está en Calama y será una fuente de captura de CO2 desde la atmósfera. Son algunas de las características de la primera planta de energía híbrida en Chile. ¿Cómo funciona? Vamos a revisar el informe de nuestra enviada especial a la región de Antofagasta, Miranda Aspe.
Sol y viento, elementos que dan vida a una central que promete operar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, durante todo el año. A solo 10 kilómetros de Calama se levanta la primera planta de generación renovable no convencional híbrida en Chile. Finalmente logramos inaugurar una planta, además una planta híbrida, que es algo novedoso. Es algo que le hace bien al medio ambiente porque estamos ocupando en el mismo territorio dos tecnologías distintas que además también se complementan muy bien desde un punto de vista eléctrico. Es la central Azabache en la región de Antofagasta, una capaz de evitar que más de 13.500 toneladas de CO2 lleguen a la atmósfera. Son paneles solares trabajando a la par con más de 60 aerogeneradores, los que aportarán un total de 184 gigawatts al sistema eléctrico nacional. Cada panel tiene una potencia del orden de 395 watts. Eso significa que con 2 de estos paneles tú podrías en el fondo operar el hervidor de tu casa, y si quisieras ocupar tu estufa eléctrica necesitarías del orden de 4. La hibridación que tú puedes apreciar acá nos ayuda principalmente que el viento no en todas partes sopla con igual intensidad y no en todos los horarios. Entonces tiene mucha intermitencia, tiene horas valle. En esas horas valle, evidentemente, los paneles solares pueden producir sin ningún problema. Son 154.170 los paneles fotovoltaicos y bifaciales que existen en el Parque Solar Azabache. Estos captan la radiación del sol por encima y por debajo del panel fotovoltaico. Esto permite una generación de energía de más de un 20%. Generación, transmisión y distribución de la energía, bases del mercado eléctrico en Chile. Uno, que hasta mayo de 2022 contaba con capacidad instalada de 32.000 megawatts, en el que más de la mitad, un 57,8%, ya corresponde a fuentes renovables. Energía eólica y fotovoltaica en alza, porque si en 2011 solo aportaba un 0,5%, hoy llega a un 21,6% en el sistema eléctrico nacional. Aparece un proyecto que es más resiliente frente a los cambios y aporta mayor flexibilidad, que es algo, como te digo, muy importante a la hora de avanzar en nuestros compromisos de descarbonización. Para, digamos, completar nuestro proceso de descarbonización es reemplazar la energía de base, las centrales de carbono, de diésel, que producen energía sobre todo durante la noche. No solo es un revolucionario proyecto energético, las comunidades locales de Toconce, Caspana y Uyahue están representadas en el Centro de Interpretación del Desierto. Es un espacio que materializa, que simboliza nuestro diálogo, nuestra relación, nuestro acercamiento, no solo con todos los que trabajamos acá, sino con todas las comunidades que tienen la historia de este lugar. Para poder también entregar herramientas a las comunidades para que sean ellos los que se empoderen y puedan en un futuro, ¿cierto?, administrar este lugar y también administrar sus sitios en las comunidades indígenas, ¿cierto?, y abrirlas hacia el turismo. Valor patrimonial y electricidad que ya se distribuye en pueblos y ciudades cercanas a este punto del país. Proyectos en línea con el Acuerdo Nacional de Descarbonización de 2019, los que tienen como objetivo concretar el necesario proceso hacia la transición energética en nuestro país. Se desploma sobre nosotros el universo digital de Futuro 360 con su embajador y viajero en el tiempo, José Mardones. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien. Insisto que tenemos que hacer una entrada así como volando, en las alturas. Yo creo que definitivamente llegando a Navidad vamos a usar los efectos. Yo le pido muchas veces a nuestro director que me deje, por ejemplo, conducir transparente. Sería bueno. Sería un gran programa. De aquí a Navidad, o como viejito pascuero que llegue desde arriba. Vamos a hacerlo. Vamos directamente a nuestro sitio futuro360.com. Planteamos una pregunta: ¿cuántas horas hay que dormir? Y acá de hecho se presentan diferentes argumentos y también recomendaciones. Invitemos a que bajemos en el sitio porque exponemos en esta nota, Paloma, una tabla. No es necesario dormir la misma cantidad de horas de acuerdo a la edad que uno tiene. Atención, mira, aquí está la recomendación. Bueno, la gente más vieja en general duerme menos. De hecho, la recomendación es que, por ejemplo, una persona adulta entre los 18 y los 60 años, edad en la que me imagino tú estás. Estoy a punto de cumplir 18, pero dale. Yo estoy un poquito más de 18. Bueno, ahí la recomendación es 7 a 8 horas. Esa cantidad de horas, si tú la cumples, se asocia a una mejor salud mental. De hecho, se informa también en este estudio que aquellas personas que informan excesivamente menos horas o excesivamente más horas sufren, por ejemplo, de ansiedad y en algunos casos de depresión. Yo me identifico más con la gente de 6 a 12. ¿Ya?
Necesito dormir como 12 horas en realidad. ¿12 horas? Sí, algo que no hago hace años porque me dediqué a reproducirme. ¿No pero será como mucho? No, te juro que me convierto en una persona aún mejor. Bueno, pero no hay sensación más agradable cuando uno duerme bien, ¿ah? Yo, por ejemplo, anoche dormí muy bien y hoy día ando como súper bien. No, yo hace 3 años y medio no duermo bien nunca. Pero ¿en serio? es la vida de Bueno. la paternidad primera, es un oscuro túnel que en algún momento termina. Bueno, pero hay responsabilidad compartida. Sí, pero todos dormimos mal, digamos. Toda la familia, ya. Sí. Bueno, la recomendación, la invitación es ir a futuro360.com. Ahí está interesante nota que nos da a conocer en esta tabla que veíamos recién la cantidad de horas recomendadas de acuerdo a la edad que tienes. Oye, igual voy a la meter un invitación. pelo en tu sopa porque hay estudios sobre la genética ¿Ya? que muestran que hay algunas personas que tienen un gen que no necesitan dormir más de 4 o 5 horas. Mira. Hay gente que cree que eso es un trastorno del sueño y la ciencia hoy ha mostrado que hay algunas personas que tienen un gen que hace que ellos no necesiten dormir. Vamos a hacer una nota sobre eso. Vamos Ya. a buscarla, ¿cierto? Ahí está, excelente tema. Vamos a seguir avanzando, nos quedamos en nuestra página porque vamos a hablar ahora de los zancudos, los mosquitos, que pareciera que en esta época del año empiezan a aparecer con más frecuencia. Sí. Los zancudos, uno tiene ahí la ventana abierta de la casa, el departamento, y nos vienen a visitar sobre todo por las noches. ¿Por qué me pican los mosquitos o los zancudos más que a otras personas? Porque hay algunos que dicen soy un imán. Bueno, tiene que ver precisamente con los ácidos carboxílicos, con el olor de tu piel. No tiene que ver con el tipo de sangre ni con los azúcares, sino con el olor de tu piel que producen estas sustancias, los ácidos carboxílicos. Yo en mi caso, Paloma, soy una de esas personas que en primavera, por ejemplo, paso picado de zancudo. Lo que pasa es que tú eres un imán en todo sentido. Ah, ya. Nadie se resiste. ¿Es piropo eso, no? Es un ¿O me estás piropo. tratando de No, ahí? es un piropo. Ah, ya, ya. Oye, pero ¿esos ácidos tienen que ver con lo que uno come o es algo que uno trae a per se? Trae per se, al menos así se explica en este estudio. La Universidad de Rockefeller en Nueva York quiso desmitificar todos estos misterios que existen y es súper interesante los resultados que arroja porque claramente nos acerca a tener mejores repelentes. Sí. A crear mejores repelentes. Con olor al menos. Un Claro que olor sí. que no sea el que les gusta. Ya, vayan a la nota, está en nuestro sitio para que puedan conocer más detalles y sepan si son o no un imán de estos zancudos y mosquitos para los zancudos. Y Paloma, nos vamos a quedar en las redes sociales. A ver. Porque tú sabes que en nuestra sección nos gusta traer la actualización que estas plataformas están haciendo de manera constante. Las usamos a diario, estamos siempre ahí en estas redes sociales y te traigo el tweet de un desarrollador digital italiano que tuvo acceso a la nueva función que estaría incorporando Instagram. Ahí tradujimos el tweet para que tengan referencia a lo que él señala. No sé si tú tuviste Messenger en algún minuto o MySpace. Messenger, obvio que sí. No, no tenía la edad. ¿Messenger? Sí, obvio, sí, hasta hace pocos Te años. digo que acabo de cumplir 18. Ya, pero igual. ¿Ya? Mira lo que están diciendo Cuéntame acá. más, cuéntame ya, más. bueno, no sé si tú te acuerdas, pero en Messenger uno podía poner la canción abajo del nickname, que era una de las características super boom en algún minuto, como los inicios de la web 2.0, que hacía estas plataformas que ahora nos parecen antiguas, en ese minuto mucho más interactiva. O pasaba en MySpace también, que cuando no existía YouTube, muchas personas que no tenían un sello discográfico llegaban al MySpace a compartir su música y hacer comunidad. Bueno, ahora Instagram quiere revivir una de estas características esenciales de la web 2.0 y poder ahí que los usuarios pongan en su perfil una canción bajo el nombre. Lindo. Eso nos traería de alguna u otra manera una nueva descripción de uno mismo, ya que sabemos que la música que escuchamos muchas veces habla del estado de ánimo que Sí, estábamos, el total. mood en el que estamos en ese día, y es muy esperada. De hecho, levantamos una encuesta por algunos minutos en nuestra cuenta de Twitter y fíjate los resultados. Aquí el gráfico es muy decidor. ¿Les interesa? ¿Les gustaría tener esta nueva función? Ahí la barra por el sí es gigantesca. Ahí abrimos esa encuesta por unos minutos y la adhesión o las expectativas que genera esta nueva función que incorporaría música a los perfiles de Instagram es muy notoria. Interesante. Igual es, si alguien tiene una canción matada, se fue. O sea, depende, si no la quieres poner, no, nomás. No, pero en el sentido de que a ti te gusta mucho la música y alguien tiene una canción horrible ahí. Y es una razón para eliminar. Para eliminar, Sí, claro. ¿Y tú cuál pondrías? No. Elijamos una. No, demasiado Ayer me difícil. dijiste que en tu casa se escucha harto Bad Bunny. Se escucha, pero no por mí. No, yo sé. Es mi hijo el fanático. Ya. Pero no sabría porque elegir es algo que me cuesta. Ya. Mira, ¿Tú qué pondrías? Yo pondría Fito Páez,
a propósito que está celebrando los 30 años del amor después del amor, estaría ahí en mi perfil. Pero depende del día, pues, el mood en el que amanezca. Sí, el amor después del amor, o me gusta, no me acuerdo ahora el nombre, pero al otro lado del camino. Al otro lado del camino, esa es muy buena. Ya. Oye, Paloma, estamos terminando, los invitamos a futuro360.com con nuestras coberturas, con todas nuestras notas y por supuesto también, a propósito de Instagram, estamos en Instagram en futuro360.com. Así nos encuentran. Que nos cuenten qué canciones pondrían, tal vez podamos revivir algunas de las buenas bandas sonoras. Y podríamos poner música acá en el estudio, ¿no? Deberíamos. Deberíamos, ¿o no? Deberíamos. Mira, el próximo programa... Estamos llenos de desafíos. Sí, antes de empezar esta sección vamos a poner las 3 canciones de Futuro 360. Ya, y de hecho tenemos como perfil de Instagram vamos a tener que elegir qué canción tener en nuestro perfil. Muy importante. Ya, eso, anotadísimo. Ahí. Adiós, José. Adiós, Paloma, que estés bien. Nos vemos pronto. Nos vemos luego. Ahora musicalizado. José ya no encuentra una manera de ser más atractivo y ahora nos va a poner música además. DJ José Mardones. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. BQ1 y BQ1.1 son los nombres de las nuevas subvariantes de Omicron que han puesto alerta en el hemisferio norte. De acuerdo a los primeros antecedentes, podría evadir anticuerpos, pero no implicaría una mayor gravedad. Más información en el siguiente detalle que nos trae Javier Albornoz. Caminar sin mascarilla ha sido una señal de que la pandemia ha bajado su intensidad en nuestro país. Sin embargo, desde el hemisferio norte llega la advertencia de que aún no termina. BQ1 y BQ1.1 es la secuencia que ha puesto en alerta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Subvariantes nuevas de Omicron que ya representan el 10% de sus casos nuevos en ese país y el 19% en Francia. Todo lo que hemos visto durante todos estos años con la evolución del virus es que el virus cada vez se está haciendo más contagioso y las nuevas subvariantes siempre muestran una como resistencia a nuestra inmunidad previa. En este momento son consideradas como variantes en observación o variantes de interés. Esperemos que no se transformen en variantes de preocupación. La mutación de estas nuevas subvariantes estarían en la proteína del virus, permitiéndoles eludir los anticuerpos. Los especialistas advierten que actualmente estaría ocurriendo lo que se conoce como evolución convergente. Las nuevas variantes, al conocer el sistema inmune y las respuestas farmacológicas, generan mutaciones más infecciosas y mayor capacidad de evasión. Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar hoy día. Lo que sí sabemos es que estamos enfrentando una situación que no habíamos enfrentado antes de la pandemia. Y es que existen ahora un gran número de variantes, donde un porcentaje muy alto de estas tienen esta característica de evolución convergente que les permite evadir de mejor manera la respuesta al sistema inmune. Y aunque existe preocupación por la efectividad que tendrían algunos medicamentos o tratamientos de anticuerpos monoclonales, no provocaría mayor gravedad y los síntomas serían similares a la Omicron original. No está produciendo casos graves como la variante original al principio, dado que si bien no es la misma variante, ya nuestro cuerpo reconoce al coronavirus como un virus habitual. No progresan hacia la hospitalización o el fallecimiento. Eso no implica que no vaya a suceder, que no sea una posibilidad, es muy probable que no suceda. Se espera que, como otras variantes, la BQ1 y BQ1.1 llegue a Chile en las próximas semanas. Clave será para ello las medidas que se apliquen. Nosotros, antes de que esa variante comience a circular con fuerza en nuestro país, estamos tomando medidas, ¿no? Y parte de eso es ir avanzando con que los grupos de mayor riesgo, particularmente los mayores de 80 años que estamos convocando en el calendario a contar de esta semana, pueden recibir sus vacunas. La aplicación de la vacuna bivalente que empezará esta semana para los mayores de 80 años, fórmula inmunológica que permitiría enfrentar de mejor manera estas nuevas subvariantes. Es necesario y fundamental ir actualizando la formulación de las vacunas con las variantes que circulan en la población. Por eso es positivo que ya contemos con vacunas bivalentes. Tenemos que ir incorporando en las formulaciones de las vacunas las variantes que circulan. A la vacunación también se suma la recomendación de seguir usando mascarillas en espacios cerrados para evitar que estas nuevas mutaciones generen mayores consecuencias.
Vamos a cambiar de enfermedad a una que es realmente algo relevante para nuestra sociedad y también lo es para las sociedades del mundo, porque según estudios del Ministerio de Salud, cada año en Chile se diagnostican más de 4.000 casos de cáncer de mama y esta enfermedad encabeza las razones por las que mueren las mujeres de nuestro país. Precisamente octubre es el mes para la sensibilización respecto de esta enfermedad y en Futuro 360 queremos ser un aporte y profundizar, conversar sobre la importancia de la detección temprana con la radióloga de la Unidad de Mama del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Patricia Arancibia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paloma, por invitarnos y por darnos la posibilidad de visibilizar un tema tan relevante como es el cáncer de mama, no solo en Chile, sino también en el mundo. Me encantaría partir por una cosa muy sencilla, que es por qué necesitamos sensibilizarnos. ¿No somos lo suficientemente conscientes respecto de este problema? La verdad es que lo que nosotros vemos es que en general durante el mes de la mama, que como bien dices es octubre, las consultas, por ejemplo, aumentan mucho, los exámenes que solicitan aumentan mucho, lo cual nos hace pensar que en la medida que esto aparece en los medios, la gente se acuerda y acude a su control, siendo que las consultas están todo el año disponibles. Por lo tanto, probablemente hay un tema de que se nos va olvidando, sobre todo que no a todo el mundo le gusta hacerse la mamografía, entonces, claro, en ese sentido es bueno ponerlo en el tapete constantemente y darle la importancia que se merece. Y desde el punto de vista del impacto que tiene esta enfermedad en nuestra salud pública, ¿qué tan buenas en comparación a otros países somos las chilenas para hacernos el examen? ¿Cuán a tiempo se trata este cáncer en nuestro país? Claro, bueno, nosotros no tenemos las tasas de mortalidad por cáncer de mama más altas en relación a otros países, pero el cáncer de mama, igual que en el resto del mundo, es la primera causa de muerte en Chile por cáncer, después de las patologías cardiovasculares. Aquí cabe mencionar que quizás la responsabilidad no es tanto de las mujeres chilenas, en el sentido de que no podemos decir que las mujeres no quieren consultar o que no van por falta de desinformación solamente. También hay un tema de cobertura nacional de la mamografía, de la posibilidad de acceder a controles, que si bien no es un examen caro, no todas las pacientes de nuestro país pueden acceder a ella. ¿Y eso uno lo puede ver segregado por tasas? O sea, en el fondo, las mujeres que no necesariamente acceden porque no pueden pagar a ellos, las mujeres más vulnerables, ¿mueren más de cáncer de mama que las mujeres no vulnerables? Probablemente las estamos diagnosticando más tarde. Sí. Ahora entremos en los detalles prácticos. Si nos pudiéramos poner una nota, ¿qué tan tarde estamos consultando? ¿Nos sacamos un 7 si consultamos a tiempo? ¿Nos sacamos un 1 si consultamos tarde? Mira, como para hacernos una idea, un screening poblacional de cualquier patología para que tenga un efecto en disminuir la mortalidad, que es lo que en definitiva nos interesa, debiese tener una cobertura entre un 60 y un 70%. Nosotros en Chile la cobertura promedio es de un 38%, 40%. O sea, estamos muy al debe todavía en este sentido. Deberíamos tener más de un mes entonces de la sensibilización. Unos 3 meses al año para poder multiplicar la tasa por lo que nosotros corresponde. Hablamos de justamente cuando vemos la cobertura que hay, nos da una pena y decimos ¿por qué el resto del tiempo no pasa lo mismo, siendo que nuestras mujeres siguen necesitando este examen y bueno, el control y todo eso? Ahora, ¿podemos generar alguna relación entre cáncer de mama y conductas alimentarias, cáncer de mama y tipo de vida? Claro, eso está súper estudiado hoy en día y es muy relevante. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama tiene factores de riesgo que son no modificables, es decir, que nosotros no podemos hacer nada al respecto. El hecho de ser mujer, el cáncer de mama, por supuesto, así como el hombre, la próstata, nosotros... Solo le ocurre a las mujeres. También hay cáncer de mama en hombres, pero es muy infrecuente. La edad, que tampoco podemos modificar, sobre 40 años el riesgo aumenta, mayor entre 50 y 70. Ciertos antecedentes familiares, por ejemplo, alguien que tenga herencias muy cercanas, hermana, madre con cáncer de mama, el riesgo va a ser mayor. Y eso no es modificable, no depende de nosotros. Sin embargo, hay muchos estudios que han demostrado que hay ciertas conductas favorables para evitar o prevenir, o disminuir el riesgo de cáncer de mama. Digo, no evitar porque no hay forma de evitarlo. Dentro de esto está alimentación saludable, que en general es la dieta mediterránea. Es muy
importante la actividad física. Chile somos un país tremendamente sedentario y lo que se habla es al menos 30 minutos, ojalá todos los días o por lo menos 5 veces a la semana. Evitar alcohol, eso está súper demostrada la asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer de mama. Tabaco, una evidencia no tan fuerte como el alcohol, pero también está demostrado, y sobre todo la obesidad. Y Chile somos un país que tenemos mucha obesidad a partir de, incluso desde la etapa infantil. Suena difícil la tarea. Ahora, la relación con el alcohol, te la pregunto porque a todos nos da un poco de pena abandonar el alcohol. Sí. ¿Cuánto es el alcohol que es dañino? A ver, lo que se habla es una relación de dosis, por supuesto. Mientras más alcohol, más riesgo, pero se habla de los 15 gramos, lo cual sería como una copa de vino o un vaso y medio más o menos de cerveza. ¿Al día o a la semana? No, al día. Ay, gracias. Ya, no, pero eso es lo mínimo. O sea, lo que se dice es ojalá lo menos posible. Y si van a consumir alcohol, de todas formas en pacientes mayores, en ningún caso pacientes jóvenes, que es lo que suele pasar hoy en día. Estupendo. Ahora avancemos hacia otros lugares. Cuando pensamos en el futuro, en cómo atacar una causa de muerte tan grave como esta y que afecta tan directamente a las mujeres, ¿cuáles son las conductas o las transformaciones eventualmente sociales que tú ves que podrían ser valiosas? Porque te lo pregunto porque uno sabe que después de los 40 se tiene que hacer una mamografía. Pero tal vez, o sea, yo tengo amigas que han tenido cáncer a los 30 años. Entonces, como, ¿qué podría cambiar en la metodología de la salud pública que nos ayudara a prevenir a tiempo? Claro, lo que pasa es que hay varios pilares en el diagnóstico, porque lo que estamos hablando es diagnóstico precoz, en definitiva. O incluso antes de eso podríamos ir al tema de la prevención, ¿cierto? O sea, primero que nada, por supuesto, intentar vivir bien, exacto, hacer ejercicio. Pero ya, a pesar de eso, probablemente va a haber un porcentaje de mujeres que igual va a desarrollar un cáncer de mama. Entonces, aquí los pilares en el diagnóstico precoz son básicamente el autoexamen mamario, que es muy relevante en las pacientes que son jóvenes. Como tú mencionas, una paciente de 30 años no tiene indicación todavía de mamografía en una paciente con riesgo promedio. Las pacientes que tienen antecedentes familiares relevantes, como decíamos, cercanos, tienen que partir 10 años antes que el familiar. A los 30. Sí, con su mamografía. Pero suponiendo que alguien no tiene antecedentes, que es lo más común, eso es súper importante de mencionar. La mayoría de los pacientes que desarrollan hoy en día un cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. Y eso es uno de los mitos que hay que erradicar, porque es frecuente que los pacientes piensen que porque no tienen un antecedente familiar no necesitan controlarse, y no es así. Por lo tanto, en los pacientes menores de 30 años, lo importante es el autoexamen mamario, que es sencillo, barato, fácil de hacer en su domicilio una vez al mes, ojalá en la misma fecha, y con eso vamos a pesquisar cada una de nosotras lesiones lamentablemente sobre cierto tamaño, porque esa es la ventaja de los exámenes diagnósticos, que pesquisan lesiones más pequeñas. Pero en una paciente más joven, lo importante es el autoexamen mamario y ante la duda consultar con el especialista que la va a examinar también y si es necesario le va a pedir exámenes diagnósticos. ¿El autoexamen es simplemente tocarse? Es simplemente tocarse, está ahí, no puedo hacerlo porque estamos en cámara, no sería muy estético, pero está súper descrito la forma, puede ser de forma radiada, siempre con la yema de los dedos, que es más sensible, con el brazo atrás y la mama, el brazo contralateral, y ojalá las pacientes que están con ciclos menstruales, después de que les llegue la regla, porque la mama duele menos, exacto, antes de la regla está como más congestiva, y la verdad es que todos nos confundimos y palpamos por todos lados. Pero después queda la mama como más blanda y es más fácil encontrar cosas. Y eso debiese ser una vez al mes y si se los olvida, no importa, al mes siguiente. Bueno, de lo que decía recién respecto de personas que tienen antecedentes y personas que no tienen antecedentes, uno podría deducir que ha aumentado el cáncer de mama. ¿Ha aumentado el cáncer de mama? Sí, las tasas han ido aumentando y tiene que ver harto con el país y con nuestro tipo de país en general. Somos un país en vías de desarrollo y los cánceres de mama aumentan por los estilos de vida, no solo de alimentación, sino, por ejemplo, la maternidad tardía.
Hoy en día cada vez las mujeres esperamos más para tener hijos y eso es otro factor de riesgo también. Claro, porque dar papas es un factor preventivo. Exacto, dar la lactancia es un factor preventivo, el embarazo es un factor preventivo, por lo tanto, antes tenían 15 hijos, hoy en día eso prácticamente no se ve. Entonces, no solo es la alimentación, sino que además, ha cambiado la cultura. Como mujeres hemos ido posponiendo la lactancia, posponiendo la maternidad y lamentablemente esa tiene ciertas ventajas, pero no juega en contra en otras cosas. Microexplicación, ¿por qué el embarazo y la lactancia son factores preventivos? ¿Porque uno usa la pechuga de una forma que en el fondo la limpia? No sé cómo decir. Claro, no, lo que dicen son teorías. Lo que dicen las teorías es que ocurriría un recambio celular. De hecho, no es solo la lactancia, es también desde el embarazo y lo que se dice que son embarazos ya más bien de término. Claro, porque se transforman mucho. Exacto, un embarazo de 12 semanas en teoría, por ejemplo, no es tan protector como un embarazo de término. Lo que ocurre es, claro, una modificación de todo el epitelio, que son las células que recubren los conductos de la mama, y ese recambio para prepararse para la lactancia es la que haría como un, entre comillas, borrón y cuenta nueva. Esas son las teorías. Oye, te quiero agradecer, ha sido muy informativo, uno cree que sabe mucho y la verdad es que no sabe nada sobre este tema que es tan importante. Muchas gracias por estar en Futuro 360. Muchas gracias a ti, Paloma. Es un tema muy importante y aquí tenemos que llamar a todas las partes de la sociedad a hacerse cargo, porque este no es un problema de las mujeres. La familia sufre tanto, las personas sufren tanto cuando hay un cáncer en la familia, que por lo mismo hombres y mujeres tenemos que ser igualmente responsables en esta materia. Ustedes, todos los hombres que se sintieron incómodos durante la entrevista, los convoco a ser parte de este clan contra el cáncer de mama y incentivar a sus madres, a sus hijas, a sus parejas a cuidarse, a prevenir. A las mujeres se nos va la vida muy rápido, hacemos muchas cosas y tantas veces se nos olvida hacer la mamografía, así que sean ustedes también parte de esa solución. Con este llamado y que ojalá haya 2 meses al año de concientización sobre el cáncer de mama, cerramos este capítulo de Futuro 360. Los invitamos a mantenerse conectados con nosotros en todas nuestras plataformas, a hacernos sus comentarios, sugerencias y a seguir en contacto con CNN Chile.